Sir William Lucas es un personaje secundario en la novela de Orgullo y Prejuicio, y normalmente suele pasar desapercibido por su poco peso en la trama de la novela. Sin embargo, siempre me ha causado curiosidad que tenga el título de Sir y que aún así sea socialmente inferior al señor Darcy, inclusive cuando el Sir suena importante. De modo que ¿Sir William Lucas es parte de la nobleza? En este video revisaré la distinción de rango y clase, lo que significa el título de Sir Lucas y si este título implica que Sir Lucas es parte de la nobleza y cuál es su posición social dentro de la novela. Aviso que pueden haber unos pequeños spoilers en este video, de modo que si antes de continuar quieres primero leer la novela, te dejo en la caja de descripción el link del audiolibro. Antes de empezar, como siempre, te invito a darle like, suscribirte y activar las campanas de notificaciones para que no te pierdas ningún video o audiolibro. Los títulos de caballeros en Inglaterra, durante el medioevo, solía otorgarse directamente por el rey a personas que prestaban servicios estrictamente militares a la corona, y solía asociarse el término a palabras como generosidad, valentía, abnegación, habilidades de lucha y fidelidad. Sin embargo, con el tiempo el título se extiende a un ámbito más amplio, y durante la regencia, el rey no es quien otorga el título, sino el parlamento. Y el título de caballero se da por la prestación de cualquier servicio que se considere importante para la corona. En el caso de Sir William Lucas, el título le fue otorgado porque cuando era alcalde de Meryton dio un discurso en favor del rey y sus ministros. No obstante, a pesar de que este título lo eleva en la escala social, esto no quiere decir que él sea parte de la nobleza. De hecho, el título de caballero solo puede ser compartido con su esposa, quien puede usar el prefijo lady, pero ninguno de sus hijos puede heredar el título, y a la muerte de Sir William, el título muere con él. Asimismo, es de notar que el título solo le otorga la distinción de Sir, y nada más. La clase social a la que se perteneciera decidía el rango e importancia social que se podría tener en un círculo social, y esta determinaba las interacciones y deferencias que se podía recibir o se debía otorgar. En el tope de la pirámide de las clases sociales tenemos a la nobleza, los cuales son personas con título hereditario y tierras y propiedades unidas a este título. En este grupo están los duques, marqueses, condes, vizcondes y barones. Sin embargo, el hecho de que pertenezcan a la misma clase social no quiere decir que compartan el mismo rango. Es decir, hay un orden de importancia ligado al título, siendo el más importante el duque y el menos importante el barón. De modo que un conde no puede tratar como un igual a un duque, sino que debe tratarlo como alguien que está por encima de él. ¿Pero y qué pasa con los baronets? Bueno, es importante aclarar que además de la baronía, existen los baronets. Sí, ese es el mismo título que tiene el padre de Anne Elliot en Persuasión. Al igual que los otros títulos nobiliarios, los baronet pueden heredar su título, pero extrañamente es el único título que no pertenece a la nobleza, por lo que pertenecen a su propia clase social. Debajo de estos dos grupos se encuentra la alta burguesía, que a diferencia del anterior grupo, no tiene ningún título nobiliario. En este grupo tenemos a los caballeros y a los terratenientes, y ambos comparten la condición de poseer tierras y que sus ingresos provienen directamente de estas. Adicionalmente, y a pesar de no poseer tierras, también se encuentran dentro de este grupo los clérigos, cuyos ingresos de cualquier forma están ligados a una propiedad, así ésta no pertenezca a ellos. Al final de la pirámide tenemos a los comerciantes, que son, como el nombre lo indica, la gente que se gana la vida a través de algún tipo de actividad comercial. Pero no todos los comerciantes tienen el mismo rango.
se encuentran los comerciantes gentiles y los comerciantes comunes. Los gentiles son los de mayor rango debido a que sus actividades provienen o mueven altas sumas de capital, mientras que los otros comerciantes no realizan este tipo de actividades y se les podrían considerar algo más burdas. Y por último, y en la base de las clases sociales, estaría el campesinado, sirvientes y demás. Ya vimos cómo se componían las clases sociales en aquella época, y lo que tienen en común y es el denominador de las altas esferas es el poseer tierras. Los nobles y la alta burguesía se diferencian del resto por ser terratenientes, de modo que Sir William Lucas, solo con su título de caballero, no podría ser considerado como de la alta burguesía, y además tiene el agravante de haber ejercido el comercio. Jane Austen nos presenta a este personaje de la siguiente manera. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meryton, donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial. Así que dejando ambos, se mudó con su familia a una casa a 1,5 millas de Meryton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia y, desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo. Con esta cita podemos ver que la elevación de categoría impulsa a Sir William a buscar también una elevación social, al alejarse por completo del comercio y a convertirse en un terrateniente al comprar la propiedad de Lucas Lodge. Esto, si nos ceñimos a las clases que hemos descrito anteriormente, nos indicaría que Sir William es parte de la alta burguesía. ¿Pero cuál es su posición social dentro del libro? Es importante mencionar que Jane Austen nos presenta en sus libros que las clases sociales, aunque suelen ser estrictas en sus fundamentos, pueden ser bastante fluidas. Lo digo principalmente porque, hablando en estricto sentido, Sir William Lucas estaría socialmente por encima de los Bingley. Sin embargo, en el libro podemos ver que las hermanas de Bingley tratan con desprecio a Sir Lucas, algo que solo hacen con personas que consideran socialmente inferiores a ellas, tal y como podemos ver en esta cita. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. De modo que dentro del círculo social de orgullo y prejuicio, Sir William, a pesar de tener el título de caballero, se percibe socialmente inferior a los Bingley por las siguientes razones. Primero, los antecedentes de Sir William provienen del comercio, y no se ha desligado de él el tiempo suficiente para que no sea considerado como un asbedenizo. En el caso de los Bingley, su asociación con el comercio se va difuminando por el hecho de que el comercio no lo han practicado directamente ellos, sino que son herederos de una fortuna que, si bien proviene del comercio, se ha distanciado de ellos en una generación. Segundo, Sir William no tiene lazos con personas de rango. Las Bingley pueden olvidar fácilmente su relación con el comercio por el hecho de codearse con personas de la esfera de la alta burguesía, mientras que Sir William tiene relaciones limitadas a gente de comercio y a los Bennet, que aunque son parte de la alta burguesía, están en el eslabón más bajo, al ser pobres y tener manchas en su linaje por el lado de la señora Bennet. Tercero, la falta de fortuna de Sir William es el factor más importante de su diferencia social con los Bingley. El dinero es el que le permite a los Bingley codearse con personajes como Darcy y tener estilos de vida similares que pueden llegar a difuminar perceptualmente un poco su inferioridad social. En el caso de Sir William, su falta de fortuna hace que no pueda moverse en mejores círculos y que se perciba socialmente inferior a los Bingley. De modo que si Sir William es socialmente inferior a los Bingley, ¿quién estaría socialmente por debajo de él? En realidad, en el mundo de Orgullo y Prejuicio, su superioridad social solo se reduciría a los siguientes personajes. Los Gardiner,
los tíos de Elizabeth que viven en Cheapside y viven del comercio, los Phillips, los tíos de Elizabeth que viven en Meryton y ejercen la profesión de abogacía, y la misma señora Bennet, por ser la hija de un abogado. Básicamente la señora Bennet y su lado de la familia son los únicos que por ser activamente comerciales o tener conexiones con el comercio están realmente socialmente debajo de él. De resto, los otros personajes están por encima. El señor Darcy es parte de la alta burguesía, no solo por ser terrateniente, sino por ser el nieto de un conde y además rico, lo que socialmente lo pone muy por encima de Sir William. Asimismo, los Bennet, hijas y el señor Bennet, aunque a primera vista parecieran sus iguales, lo cierto es que debido a que el señor Bennet es un hacendado y pertenece a una familia que ha sido hacendada por generaciones, ya lo pone por encima de él. A pesar de que las conexiones sociales de la señora Bennet puedan disminuir el mérito social de sus hijas, lo cierto es que al ser hijas del señor Bennet las hace socialmente iguales a su padre. De modo que los Bennet tienen su rango superior a él, por el mismo hecho de que el señor Bennet lleva generaciones perteneciendo a esa clase social. Cuando Sir William fue elevado a la condición de caballero en su adultez, cuando inclusive ya estaba casado. En ese mismo sentido, el señor Collins también es socialmente superior a Sir William, y el matrimonio con su hija le puede permitir elevarse un poco más por su conexión con Lady Catherine y su posición de clérigo. Y ni siquiera tenemos que mencionar a Lady Catherine, que es la hija de un conde, ya lo pone muy por encima de él. Lo que podemos concluir es que Sir William, a pesar de tener el título de caballero, debido a sus conexiones con el comercio, su falta de terrenos heredados, su falta de conexiones sociales y dinero, hacen que esté en una de las escalas sociales más bajas de la novela, inclusive por debajo de los Bingley, que ni siquiera pertenecen realmente a la alta burguesía. Pero a pesar de sus carencias, Jane Austen nos muestra que las personas pueden navegar fluidamente en estas clasificaciones sociales y elevarse socialmente si las condiciones se lo permiten. En el caso de los Bingley, actualmente se pueden percibir como comerciantes. Sin embargo, tan pronto como Bingley se establezca en una propiedad y compre un terreno, él ya pertenecería a la alta burguesía. Asimismo, el matrimonio de Charlotte con el señor Collins aleja cada vez más el nombre de Lucas del comercio y puede permitir que futuras generaciones puedan avanzar en la escala social y pertenecer plenamente a la alta burguesía.